Bien, pues vamos a continuar el acto de clausura con la conferencia del profesor Marino Pérez Álvarez. No sé si necesita presentación, ¿no? El profesor Marino Pérez Álvarez es catedrático de Psicología en la Universidad de Oviedo. Ha introducido junto a la profesora Carmen Luciano las terapias contextuales en España, ¿no? Y es pues la persona que las ha desarrollado desde una perspectiva más crítica, más reflexiva y más filosófica, ¿no? Entonces esta conferencia versa precisamente sobre estos aspectos. Muchas gracias, Marino, por venir. Bueno, pues yo empiezo por agradecer las palabras de presentación, la invitación para formar parte de esta mesa, que para mí es un honor compartir mesa con Carmen. A menudo ella y yo compartimos mesa y mantel, y a veces mesa de estas de temas académicos. Y entonces es para mí pues un honor participar en esta mesa y en la clausura pues de un especialista, la cuarta edición me parece que es, de terapias contextuales aquí en Almería, ya que como un sitio pues también de referencia. Quizá como preliminar a mi exposición me importa decir algo acerca de la filosofía dentro de la que yo me voy a mover y que voy a utilizar en mi exposición, ¿no? La filosofía no es una ciencia, sino un saber de segundo grado que presupone el saber y el conocimiento de las distintas ciencias. La filosofía no queda vacía con el desarrollo de las ciencias, sino que, por el contrario, precisamente la pluralidad de ciencias que existen, las relaciones, colisiones, confrontaciones y diferencias entre las ciencias, da lugar a que broten problemas que no son ellos mismos científicos, sino que son precisamente filosóficos. Por lo demás, las ciencias, cualquier ciencia, no agota el saber de su propio campo, sino que este siempre es más amplio que el que la técnica y la ciencia pues, desarrolla. Y dentro de todas las ciencias, probablemente la psicología es la ciencia más filosófica, la que necesita más de la filosofía y ciertamente la más filosófica. Por dar un par de referencias, quizá 3 o 4, pues bastaría recordar el sempiterno problema de la mente o el cuerpo, que digamos que es un problema filosófico y no es uno, digamos, empírico, ni siquiera tampoco científico, como se plantee y se resuelva. La cuestión del determinismo o indeterminismo y de la libertad, pues es un problema filosófico con el que se enfrenta la psicología todos los días, en los laboratorios y en las prácticas profesionales, etcétera, ¿no? La psicología es una disciplina, una ciencia que está entre medias de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, culturales o del espíritu, como se quisiera decir, que unas veces queda reducida a un lado, otras veces queda reducida al otro, y no está claro si tiene un espacio entre medias y cuál es su papel, si es insignificante o es fundamental para las otras ciencias. Y eso plantea efectivamente cuestiones filosóficas acerca de esos asuntos, ¿no? Finalmente, en esta misma línea, diré que la psicología siempre trata con valores. Y entonces es muy difícil, de hecho, en mi opinión, es imposible establecer en psicología, como acaso se puede hacer en otras ciencias naturales quizá, una separación entre hechos y valores. Y estos están, digamos, internamente implicados en la psicología. De manera que ese es también un problema filosófico, antes que, y sin poder agotarse en un análisis técnico o científico, ¿no? Como decía el psiquiatra y filósofo Karl Jasper, no hay escape de la filosofía. El que la niega o dice que no tiene ninguna o que no la necesita, no quiere decir, digamos, que carezca de ella, sino que tiene asunciones implícitas y muy a menudo tiene una filosofía, sin saberlo, que suele ser presocrática, que suele estar a nivel presocrático, típicamente reduccionista, donde se reduce a un elemento, como los presocráticos reducían todo al agua, al fuego, la tierra, etcétera,
pues puede haber dentro de científicos que reduzcan todo, qué sé yo, a la química, a la neuroquímica, etcétera, etcétera, y esa es una cuestión filosófica, planteada a nivel presocrático, es decir, a nivel muy primitivo, sin plantearla, etcétera, ¿no? De manera entonces que esa es digamos, la perspectiva en la que yo me muevo, o la importancia que la filosofía tiene para el campo en el que tratamos los psicólogos y en particular pues también las terapias, ¿no? La filosofía tiene tradicionalmente tres grandes campos que conciernen aquí: la ontología, que se pregunta acerca de la naturaleza de las cosas; la epistemología o gnoseología, que trata acerca de las bases o los fundamentos del conocimiento, que tiene que ver con la ciencia, típicamente con la filosofía de la ciencia a la que yo me voy a referir; y la ética, que trata pues, precisamente con valores y demás, ¿no? Y las terapias psicológicas, hay que hablar en plural, pues es un campo del que brotan cantidad de problemas filosóficos, digamos, que tienen que ser analizados, o mejor que sean analizados en un plano filosófico, que meramente, digamos, se dejen de lado porque se crea que se resuelvan en términos técnicos o científicos, ¿no? En fin, esta es entonces lo que da entrada y digamos, da importancia a esta problemática. Carmen se ha referido pues a estas cuestiones, ¿no? A hacer explícitos las asunciones que están implícitas en las distintas ciencias, la ciencia de la conducta, las terapias psicológicas, y entonces es mejor cosa hacer explícitas esas asunciones que no hacerlas, porque esas asunciones están, digamos, están funcionando, ¿no? Y también es muy importante, me apunto a lo que Mari Carmen ya señaló, de que la ciencia seguramente es, ante todo, la conducta de los científicos. Y en este sentido, Skinner, digamos, sometió, es de los pocos científicos que sometió su propia conducta digamos, a examen, ¿no? Y no en vano ha desarrollado una filosofía que es la del conductismo radical, distinta de otra filosofía que es el conductismo metodológico, y distinta de otra filosofía que es el cognitivismo, y distinta de otras filosofías que hay en la psicología. Así que la psicología, y en particular las terapias, es un terreno no solo propicio para los análisis filosóficos, sino de obligada aplicación de análisis psicológicos para transitar entre ellas, ¿no? Las metáforas que utilizó Mari Carmen son, digamos, reclamadoras de este planteamiento, ¿no? El mare magnum, el mar de terapias. El mare magnum de terapias, digamos, plantea precisamente problemas en este sentido. El árbol. Ella misma se ha referido a que hay más árboles. Hay un bosque de terapias, ¿no? Entonces, todo esto, de alguna manera, está pidiendo o derivando en problemas filosóficos, que es lo que yo voy a tratar, digamos, de desarrollar bajo esa titulación de la conferencia, pues así muy explícita, pero ya se verá dentro de unos minutos que no es nada insólita, sino que por el contrario es un planteamiento que se está reclamando cada vez más por parte de las terapias psicológicas, ¿no? Y entonces yo voy a tratar de aplicar eso a las terapias contextuales, pero como es un análisis filosófico el que yo voy a realizar, pues va a empezar por contextualizar las terapias contextuales en el contexto de las distintas terapias psicológicas y demás, ¿no? Y por aquí pues andamos, ¿no? Para echar a andar pues, mi argumentación, presentaré las terapias contextuales en el contexto de ciertos problemas seleccionados, candentes, que están hoy día presentes en el mundo de las terapias psicológicas. No son todos, pero estos son unos problemas del día. Algunos de estos problemas son perennes, vienen de atrás, son de siempre,
y quiere decir que no han sido resueltos. Y otros han surgido de nuevo a resultas de las respuestas a estos problemas que se han dado, ¿no? Muy rápidamente, el famoso pájaro dodo sigue vivo y coleando para referirse, como todo el mundo sabe, a la pluralidad de terapias psicológicas que tienen en su haber una eficacia más similar que los similares que son las terapias psicológicas en sus bases, en sus filosofías y en sus procedimientos. No quiero decir que todas las terapias psicológicas sean igual de eficaces. En lo que estoy poniendo el énfasis en que de las grandes terapias psicológicas no hay ninguna que se pueda descartar por absurda o por falta de eficacia. Esta es la cuestión. Por cierto, las terapias psicoanalíticas, las terapias psicodinámicas, como se denominan más frecuentemente hoy día, están reclamando, digamos, su parte hoy día, una vez que fueron desbancadas pues a partir de los años 80 con el DSM-3 y con el auge que ha tenido la terapia cognitivo-conductual, habrían sido desbancadas y convertidas del gran buque en un buque más por allí en el mar de las terapias, ¿no? Bueno, las terapias psicodinámicas se han puesto las pilas, como podríamos decir, han medido su eficacia y tienen hoy día, se puede decir, una eficacia similar a las terapias cognitivo-conductuales que tienen probada eficacia, ¿no? Y entonces esto plantea efectivamente pues un problema. Es una buena noticia que haya muchas terapias eficaces y es un problema el ver, digamos, este tipo de planteamientos que se pueden dar, ¿no? Un segundo problema deriva precisamente del desarrollo, a partir de la década de 1990, de las terapias o la práctica basada en la evidencia, que viene de la medicina, pasó a la psiquiatría y de la psiquiatría pasó a la psicología. La propia psicología se vio obligada también a elaborar unas guías de tratamientos psicológicos eficaces que pudieran figurar en la lista de tratamientos eficaces, porque de no existir esa lista, los tratamientos eficaces en ese campo estaban subsumidos en las terapias psiquiátricas con base en los medicamentos que serían las que tenían sus guías, ¿no? Así se desarrolló un gran movimiento, que es el movimiento de los tratamientos psicológicos eficaces o de la terapia basada en la evidencia, cuyo representante más conocido es la terapia cognitivo, digamos, conductual, ¿no? Pero hoy día el propio movimiento de la medicina basada o de la terapia basada en la evidencia está él mismo, digamos, ha quedado en evidencia, está también en entredicho, y se ha desarrollado como reacción a ese movimiento otro movimiento que pone el énfasis en las relaciones más que en las técnicas, como es el caso de la terapia cognitivo-conductual. Y así se ha desarrollado el movimiento que se denomina práctica basada en las relaciones, que también tiene su evidencia con ese énfasis, ¿no? También se ha desarrollado el movimiento de la evidencia basada en la práctica, referida a la práctica como se aplica en los contextos clínicos, sin las exquisiteces, sin las selecciones, sin los protocolos, cómo se llevan a cabo las investigaciones, que se parecen poco a lo que, digamos, a los contextos en los que trabajan los clínicos. Entonces se ha desarrollado ese movimiento. Y he encontrado en el último número de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría un artículo sobre la revisión de los usos de los medicamentos, concretamente el TDAH, etcétera, pero es un planteamiento de más alcance, donde el autor aboga por una práctica basada en la prudencia, donde, digamos, se ponen en entredicho pues, conocimientos, digamos, establecidos, así como si fueran ya la última palabra, etcétera, etcétera. Al final, entonces, hay una resaca tras ese movimiento que parecía que iba a resolver todos los problemas que tenían las terapias. Y tenemos, prácticas basadas en la prudencia, prácticas basadas en la evidencia, evidencias basadas en la práctica y todo eso. Un tercer problema, este es ya muy actual, pues tiene que ver con
el movimiento de transdiagnóstico, ¿no? Tras la crisis de los sistemas diagnósticos se han buscado alternativas transdiagnósticas, de tal manera que estas han proliferado de todos los ámbitos de las terapias psicológicas. Uno de los más prolíficos en la búsqueda de dimensiones transdiagnósticas es la terapia cognitivo-conductual, y entonces se ha desarrollado una abundancia de dimensiones transdiagnósticas que casi es tan abundante como las categorías diagnósticas que se supone que venían a superar, ¿no? Y entonces ahí hay un problema, digamos, de sobreabundancia. Es el mismo que tiene que ver con los procesos, ¿no? Con la cantidad de procesos, digamos, que están en juego pues para derivar la investigación pues más a los procesos que supuestamente a los resultados, etcétera, etcétera. Pero tiene el problema de la pluralidad y la sobreabundancia. Otro problema es la difícil demarcación entre lo que es ciencia y pseudociencia. Es un problema que preocupa mucho a la psicología, que nos preocupa mucho a los psicólogos, pero lo cierto es que no es fácil hacer este tipo de demarcación. Es el problema clásico de Popper, de la demarcación de lo que es ciencia y no es ciencia. Pues ciertamente no es fácil, al menos en un plano sincrónico, dirimir prácticas que se podrían decir pseudociencias respecto propiamente de ciencias. Quizá en un plano diacrónico, a lo largo del tiempo histórico, efectivamente, ciertas prácticas pueden quedar en el camino o pueden quedar en evidencia acerca de su consistencia, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado, ciertamente no es fácil. En mi opinión, es imposible, ¿no? Y luego hay otro problema todavía añadido, que es la dificultad que tiene la psicología de remontar lo que podríamos decir el conocimiento común, ¿no? ¿En qué medida las ayudas de los psicólogos a la gente, de las que no hay duda que las hay, derivan de investigación básica de conocimientos científicos o derivan de los conocimientos comunes que el psicólogo tiene por formar parte de la sociedad, por el conocimiento que tiene de las personas, el conocimiento que tiene de las personas en concreto con las que interactúa y del conocimiento que se va generando en las propias interacciones, ¿no? Ese es un problema. No quiero decir que esto cancele lo que aporte la psicología, pero hace difícil, no hace fácil ver cuál es la aportación, que sin duda hay, yo estoy en esa línea, pero no es fácil de percibirla en relación a lo que el psicólogo conoce, por ser un ciudadano de este mundo y el sentido común que tenga, si es que los psicólogos no tienen perdido el sentido común del todo, ¿no? Y en relación con esa amplia problemática, hay dos grandes abordajes que han surgido este año, tratando de abrirse paso en esta problemática. Uno es una comisión de la revista Lancet Psychiatry, que es efectivamente una comisión para la investigación de los tratamientos psicológicos por parte de autores muy relevantes. Y otro es el libro, ya citado también por Mari Carmen, pues derivado también de unas directrices americanas para la formación de los psicólogos clínicos. Estas son dos grandes abordajes en esa problemática a la que yo me estoy refiriendo, ¿no? En mi opinión, estos dos grandes abordajes que tenemos que tomar muy en serio, y precisamente por tomarlos en serio tenemos que también analizarlos, en mi opinión son parciales, ¿no? Son parciales en el doble sentido de ser abordajes desde una parcela del amplio campo de los tratamientos psicológicos. Y son parciales también en el sentido de que analizan los problemas de los tratamientos desde una perspectiva, no desde la perspectiva de Dios o de una perspectiva, exenta, sino desde una perspectiva que es la perspectiva cognitivo-conductual, ¿no?
Y entonces eso también es parcial desde esta perspectiva, considerando pues la pluralidad de terapias psicológicas digamos que yo estoy tratando de considerar a un nivel de mapa. No es que yo sea indiferente y que yo no tenga, por decirlo así, que yo hable desde ningún sitio, sino que yo hablo desde ciertas terapias con las que estoy más familiarizado y por las que yo apostaría. Pero estoy tratando de ver digamos, esto también en el mapa del que forman parte las terapias en las que yo me movería con más desenvoltura o lo que fuera, ¿no? Entonces eso plantea efectivamente la necesidad de la filosofía de la ciencia para adoptar un enfoque metacientífico que vaya más allá de la propia ciencia que subyace a las distintas terapias que están en el mare magnum o que están en el bosque de las terapias realmente existentes en el mundo de hoy. De hecho, he tomado el título de esta conferencia de un capítulo del libro citado, de un autor Hughes, que he tomado ese título de ahí, que lo desarrolla en el segundo capítulo de ese importantísimo libro al que me he referido. En ese capítulo, excuso decir, están dando importancia precisamente a la filosofía de la ciencia para manejarse dentro de esta problemática, ¿no? Otro autor, precisamente el autor que encabeza esas directrices para el entrenamiento cognitivo-conductual en los programas de doctorado, de formación clínica en Estados Unidos, continuamente está aludiendo dentro de ese artículo publicado en Behavior Therapy acerca de la importancia y la necesidad de la filosofía de la ciencia. Otro autor, digamos que está muy preocupado por distinguir la ciencia y la pseudociencia dentro de la psicología clínica, como es Lilienfeld, director de una importante revista en una editorial, pues plantea precisamente la importancia de la filosofía de la ciencia en este contexto. Y yo he tomado este reto y naturalmente desde mi perspectiva pues estoy haciendo ese análisis, ¿no? Yo por mi parte he aplicado esta perspectiva metacientífica a dos campos diferentes, que no tengo por qué no decirlo, ¿no? Y son también mis credenciales en este planteamiento, ¿no? He tenido ocasión de plantearlo con otros colegas, un profesor de la Universidad de Oviedo y de otra universidad, en un libro que se titula, pues así, La vida real en tiempos de la felicidad, que es una crítica a la psicología y a la ideología positiva, ¿no? Donde en una de esas partes de ese libro analizamos la ciencia que está detrás de la psicología positiva y llegamos a la conclusión de que la ciencia de la psicología positiva tiene el problema digamos, del exceso científico, no de falta de ciencia, sino que curiosamente de un exceso de ciencia que está dando lugar a lo que algunos psicólogos ya han acuñado en esta línea, a una especie de cientificismo, de hacer investigaciones científicas para demostrar cosas que se saben sin hacer esas investigaciones. Y entonces este es un aspecto, digamos, que nosotros mostramos, digamos, en relación, que es, en mi opinión, fácil de demostrar, en relación con la psicología positiva, como un ejemplo de cientificismo, más que de pseudociencia, que no es el caso que decimos, ni tampoco de falta de ciencia, ¿no? Esa es la portada que la editorial va a poner a nuestro libro, por lo que nos han dicho, que no sé cómo podría entenderse si la salida de la caverna de Platón, supuesto que uno estuviera, digamos, con muchas ilusiones dentro, sin ver la realidad y la realidad fuera, no sé lo que sería, ¿no? Este libro, en todo caso, tiene un mensaje muy positivo y es que de la felicidad se puede salir, ¿no? Y otro análisis que yo he realizado es en relación con el famoso TDAH, ¿no? Que es una categoría clínica controvertida que tiene, en fin, que se refiere seguramente a problemas realmente existentes
supuesto que los problemas no cualifican necesariamente como para ser un trastorno o una enfermedad, y he analizado pues digamos, la ciencia en la que se basa el TDAH, ¿no? Y he tratado de demostrar cómo la propia ciencia, que está en la base de la evidencia que se asume para el TDAH, es una ciencia que es ella misma autoconfirmatoria, que por su propia lógica de funcionamiento tiende a confirmarse, tiende a confirmar la dicotomía TDAH-no TDAH y tiende a confirmar o a producir hipótesis y datos y una acumulación de datos que tal que los científicos quedan evidenciados, quedan convencidos acerca de, digamos, de su proceder, ¿no? Y para ver justamente esto, tienes que hacer un análisis metacientífico, no un análisis anticientífico o fuera de la ciencia, sino uno que incorpore la propia ciencia como objeto, digamos, de un análisis, y ese análisis es entonces uno filosófico. Yo en ese caso he utilizado las 4 causas de Aristóteles, que permiten precisamente hacer ese análisis, ¿no? Simplemente como ejemplo o, no sé, credenciales de un tipo de problemática en la que, digamos, en la que es importante o en la que yo me muevo, ¿no? Y eso lo voy a desarrollar en relación con las terapias contextuales que nos convocan aquí, y para ello pues voy a utilizar pues el famoso, el importante libro de Joseph Pepper de 1942, donde desarrolla distintos sistemas filosóficos que están funcionando en las ciencias. No solo, él no está pensando solo en la psicología, sino en sistemas filosóficos, metacientíficos, que él llama hipótesis del mundo, que podríamos denominar también visiones del mundo, visiones filosóficas del mundo, ¿no? Y a partir de Pepper, en los orígenes de las terapias contextuales, en un importante libro de 1993, han analizado distintas variaciones del contextualismo científico, que es la visión del mundo, la metaciencia, en la que se inscribe las terapias contextuales, ¿no? Y en ese importante libro pues se analizan también distintas versiones del contextualismo científico, que como Carmen también ya ha anunciado, hay varias maneras de entender el contextualismo. Una de ellas es el contextualismo funcional, ¿no? Por recordar, simplemente por recordarlo, no es para desarrollarlo aquí, Pepper distingue 6 sistemas filosóficos que yo veo que están funcionando en la psicología hoy día, ¿no? El análisis de Pepper, como es conocido, parte de lo que él llama una metáfora raíz que toma de la experiencia cotidiana. Podríamos decir que es un concepto fuerza o una idea fuerza, muy intuitiva, muy cotidiana, que nos pueda permitir entender una variedad de fenómenos, etcétera, ¿no? Y entonces él, cada uno de esos sistemas filosóficos parte de una metáfora raíz. Voy a dejar de lado por el momento, vamos, o para siempre en el día de hoy, el animismo y el misticismo como sistemas filosóficos que el propio Pepper, digamos, dice que no son adecuados, digamos, para la ciencia, pero que curiosamente no son vacíos en la psicología, sino que están rellenos en la psicología actual, esas 2 versiones. Y me referiré pues a las más adecuadas, que son el formismo, que toma como metáfora la similitud, en qué medida una cosa es similar a otra y entonces pueden, digamos, agruparse y formar parte del mismo grupo. Esa es una idea fuerza
que está en la base de concepciones científicas. En psicología eso puede estar representado. Popper no estaba pensando en la psicología, y en todo caso estaba en 1942, pero hoy día podemos ver que el formismo estaría representado en la psicología, pues tiene muchas representaciones en psicología. La psicología correlacional, la psicología estadística, la clasificación diagnóstica, justamente es un tipo de filosofía del formismo, formalista también podríamos decir. La llegada de los algoritmos, que parece que van a sustituir todos los conocimientos psicológicos precisamente en esta perspectiva, pues serían ejemplos de psicologías que se inscribirían dentro de estas gran hipótesis del mundo que sería el formismo. Otra es el mecanicismo, que toma como metáfora raíz la máquina, que forma parte de nuestro mundo actual, pero las máquinas forman parte de mucho más atrás. Un modelo clásico del enfoque mecanicista ha sido el reloj, usado en muchos contextos. El reloj como la máquina perfecta, el mundo como un reloj, Dios como relojero, que ha echado a andar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? En psicología, la metáfora más imponente que se ha impuesto y que está funcionando para muchos sin saber siquiera que es una metáfora, es sin duda ninguna el ordenador, que ha dado lugar a toda una psicología, precisamente seguramente la psicología más dominante e influyente, que es la psicología cognitiva. Se ha entendido la mente y también el cerebro como un procesador de información. El procesamiento de información, ya por su nombre, es un tipo de psicología que inscribiríamos dentro de la metaciencia del mecanicismo, como mecanicista, por antonomasia, ¿no? Otro sistema filosófico que analiza Popper es el contextualismo, que toma como metáfora raíz el acto en contexto, en un sentido histórico, como sabemos, y que es tomado, el contextualismo de Popper es tomado precisamente como base o como referencia para las terapias contextuales de las que estamos aquí hablando, ¿no? En este contextualismo podríamos incluir, yo lo puedo incluir, y Mari Carmen y yo lo incluimos aquí, pero quienes usan el sistema de Popper, otros psicólogos que usan el sistema de Popper, no en la perspectiva, contextual, Skinner, el conductismo radical de Skinner, no lo ponen aquí. Lo ponen donde el mecanicismo, de acuerdo a su propia concepción, ¿no? Bueno, dentro del contextualismo, desde luego el conductismo radical sería, un ejemplo, el contextualismo funcional ya por definición, y dentro de la psicología actual hay otras psicologías, además, la psicología cultural, en la línea de Vygotsky, el contextualismo fenomenológico, que es otro nombre que cubre también un enfoque psicodinámico y fenomenológico, etcétera, cuyo énfasis es la intersubjetividad y demás, ¿no? Y el cuarto o el sexto, habiendo dejado de lado el animismo y el misticismo, el cuarto sería el organicismo. El organicismo, en la perspectiva de Popper, se refiere al todo compuesto de partes y partes relacionadas con un todo. De tal manera que organicismo aquí no lo podemos asimilar a un órgano y que para nosotros fuera, de inmediato, pues el cerebro, ¿no? No, el organicismo se refiere al organismo como un todo, y seguramente el mejor nombre para manejarse en esta perspectiva sería el del holismo, ¿no? La metáfora base es el organismo con partes integradas, ¿no? Y esto en psicología tiene muchos representantes. Tiene como representante fundamental seguramente la psicología de la Gestalt. También tiene, siendo muy distinta a la de la Gestalt, seguramente la psicología humanista, la fenomenología estructural, una que es muy relevante en la psicología clínica, una de las mayores innovaciones en la psiquiatría, en la psicología clínica actualmente, que se interesa precisamente en estructuras
y no en un recuento de síntomas, etcétera, etcétera, ¿no? La clasificación prototípica, la clasificación que se basa en prototipos, en vez digamos, de basarse en criterios tipo DSM, sería otro ejemplo aquí, ¿no? De manera que los sistemas filosóficos que nos ofrece Pepper, esos 4 al menos, incluso los 6, digamos, tienen su representante, su aplicación y su relevancia en la psicología tomada a nivel de mapa, ¿no? Si nos quedamos con el contextualismo de Pepper, que es en el que se enraiza, el que toma como patrón, como patrono filosófico el contextualismo funcional y las terapias contextuales, pues veríamos, y lo vemos en ese libro al que me he referido antes de las variedades del contextualismo científico, pues que hay una variedad de contextualismos. Uno de ellos es el contextualismo funcional, el que es relevante a estas terapias. Pero hay otro tipo de contextualismos, que no son todos, pero entre ellos el contextualismo narrativo y dramatúrgico, que tiene autores muy importantes como Sarvin, que es un contribuyente en ese libro, también Branner, el contextualismo hermenéutico ontológico, que también está, digamos, en ese libro, el contextualismo hermenéutico conductual, que también está en ese libro, cuyo ejemplo sería Skinner, y quien desarrolla en ese libro el contextualismo hermenéutico conductual es Dogger, ¿no? Hay un contextualismo hermenéutico conductual, ¿no? Otro contextualismo es el constructivista, que no habría que confundir con el construccionismo posmoderno, etcétera, etcétera. Y otro contextualismo sería el sociohistórico-cultural, que tiene también sus representantes, ¿no? Entre estos diferentes contextualismos hay diferencias de base, ¿no? Que es importante, digamos, resaltarlas o tenerlas presentes, ¿no? Y estas grandes diferencias se pueden agrupar pues en dos, ¿no? Por un lado, el contextualismo funcional, y por otro, el resto de contextualismos pues que tienen, con sus diferencias, tienen, digamos, aspectos distintivos respecto del contextualismo funcional. Me voy a referir a estas diferencias, ¿no? Que viene en todos los textos de Hayes y que son, estoy recordando, ¿no? Hay una diferencia ontológica. Estos dos contextualismos, dos tipos de contextualismos, se diferencian en términos ontológicos. En general, el contextualismo funcional se declara aontológico o agnóstico acerca de la concepción de la realidad, del mundo, del campo en el que se mueven, ¿no? Es un riesgo, un peligro de declararse aontológico, porque eso no evita de que tengas una ontología implícita, y es mejor que sea explícita que implícita. Y es un riesgo no tener un planteamiento ontológico. Desde luego, también dentro digamos, de las terapias contextuales hay una polémica acerca de la necesidad o conveniencia o posibilidad de que sea de un planteamiento ontológico o aontológico. Pero la versión oficial, hasta donde yo la entiendo, es que el contextualismo es aontológico, agnóstico a esto. Y esto va a traer problemas que voy a señalar más tarde, ¿no? En relación con esto, el resto de contextualismos, que son todos esos siguientes, pues tiene una ontología, es ontológico, y tiene unas ontologías explícitas, más o menos explícitas. Una ontología que puede ser la de ser en el mundo, en el sentido heideggeriano, o una ontología histórica,
donde se analizan, digamos, los procesos y los fenómenos psicológicos, la conducta, en términos históricos, en términos de su desarrollo de aprendizaje contextual, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una diferencia. Otra diferencia es también metodológica. El contextualismo funcional, en cuanto a la metodología, pues pone su énfasis, y ese es uno de sus fuertes, es el énfasis experimental, ¿no? El énfasis experimental y el énfasis también en el análisis funcional, en el análisis experimental y funcional de la conducta. Ese es su fuerte, digamos, metodológico, ¿no? En cambio, los otros contextualismos tienen como metodología lo que se denomina un círculo hermenéutico y el análisis cualitativo, que es otra manera de hacer ciencia, no ciencia, sino otra manera, otro método de estudiar los fenómenos, digamos que interesan, ¿no? En cuanto a aspectos científicos, el contextualismo funcional pone el acento, como sabemos, en la predicción y el control, o influencia, como se dice, ¿no? Como distintivos científicos de ese contextualismo, ¿no? Pues son explícitos esos distintivos, ¿no? En cambio, el contextualismo funcional, en cuanto a este aspecto, el énfasis está más en la descripción y en la explicación reconstructiva de los fenómenos psicológicos que en la predicción y el control, ¿no? En relación con esto, no debiéramos caer, si es que estuviéramos propensos a caer, en valorar como más científico la predicción y el control respecto de la descripción y la explicación. Son dos maneras distintas de entender, digamos, los fenómenos que se estudian. Y cada uno de ellos tiene sus posibilidades y sus límites, ¿no? Para decirlo en términos de Kant, ¿no? Cuando él hablaba de las posibilidades y límites de la metafísica, ¿no? No sería bueno caer en que uno es el científico y el otro no, ¿no? Son dos maneras distintas de concebir y de proceder en la ciencia, y habría que ver cuál sería más adecuada respecto al problema o el asunto que se tenga entre manos, ¿no? Y finalmente, en cuanto al criterio de verdad, las ciencias se interesan y se preocupan por la verdad, por el conocimiento, digamos, que sea verdadero, establecido, más allá de la opinión, más allá de la creencia, más allá, etcétera, etcétera, ¿no? El criterio de verdad del contextualismo funcional, como recordáis, es el pragmatismo, de acuerdo con una tradición filosófica muy importante americana, que parte de William James, de Dewey, de autores muy importantes, pues que están aquí, digamos, incorporados, ¿no? El pragmatismo. En cambio, el resto de contextualismos tiene como criterio de verdad más bien la coherencia acerca de los conceptos y de la integración de los fenómenos, ¿no? Así que son dos criterios distintos, ¿no? Distintos que podrían ser compatibles en una articulación, si alguien se maneja en eso, que pueden ser integrables, pero que no, lo que quiero señalar es que no podríamos, despachar a uno como el mejor y a otro como el inadecuado. Esta sería la cuestión, ¿no? Bueno, y con este mapa, ahora filosófico, puesto sobre las terapias contextuales, sin perder de vista el mapa de las terapias psicológicas distintas o diferentes de otras tradiciones con otros marcos filosóficos que existen, las terapias psicológicas, pues me voy a referir a ciertos aspectos de las terapias contextuales pues que
que podrían ser analizadas críticamente. Un análisis filosófico implica un análisis crítico. Un análisis crítico es uno que trata de discernir. Esa crítica es de diferenciar y discernir, y no, la filosofía no habría que tomarla meramente como una manera de integrar, ¿no? que puede ser un resultante. Pero el primer método filosófico es el de discernir, el de la crítica, ¿no? Entonces, podemos aplicar un discernimiento precisamente a las terapias contextuales en relación con la filosofía de base que adopta, en la que se inscribe y que lo hace de forma explícita, y este es un gran mérito, que es el contextualismo funcional. Pero el problema que tiene esto, que no es un problema del contextualismo funcional, es que deja fuera otros contextualismos científicos que no son absurdos, que no son en vano, que no son irrelevantes, sino que son relevantes. Y en la medida en la que se deje fuera algo que seguramente es relevante, pues igual es peor que, digamos, que mejor, que sería, digamos, enfrentarlo y ver si merece que quede fuera o de qué manera ya estaría incorporado, etcétera, ¿no? Y por el énfasis que yo quiero dar, lo que deja fuera, que enfatizan y que tienen como base el resto de contextualismos, empezando por el contextualismo narrativo, es lo que podríamos decir la estructura narrativa de la vida y de la experiencia humana, ¿no? Que no desdice esto tampoco del contextualismo funcional, pero el énfasis se pone aquí en el aspecto narrativo, que naturalmente implica y tiene su base y tiene su razón de ser en el lenguaje. Pero el lenguaje digamos, como narrativa, como construcción de, si quieres, de ficciones, como narración del funcionamiento psicológico, como narrativa acerca del mundo, de los demás, de uno mismo y de la propia digamos, experiencia, ¿no? Y cómo las propias terapias, las terapias psicológicas, hablando en general, pueden adoptar distintas narrativas que pueden ser relevantes en la terapia y que seguramente, pues, desde luego, existen en la terapia y son relevantes para la labor terapéutica y para los clientes o los que reciben estas terapias, ¿no? Autores, bueno, ya que veo que tengo aquí esto es para señalar el énfasis precisamente del carácter narrativo del ser humano, de la conducta, si quieres, y de la propia experiencia, ¿no? Ahí el primer cuadro es los famosos estudios experimentales de Heider y Simmel de los años 30, donde se ponen ahí figuras abstractas, un cuadro, un triángulo mayor, otro menor, un círculo, y que están en movimiento, ¿no? Durante unos minutos están en movimiento y hay una interacción entre ellas, ¿no? Y cómo las personas, todas las personas que se exponen a esos movimientos, paran contando una historia acerca de lo que está ahí. Una historia que puede ser obviamente bien distinta de unos de otros, ¿no? Es por el énfasis en algo obvio que no debiera yo, digamos, tener que insistir en ello, pero vamos, es por crear el contexto de mi argumentación, ¿no? A la derecha está el famoso efecto Kuleshov, en el que se basa precisamente el cine, el montaje del cine. Si nosotros ponemos el mismo rostro, el que está a la izquierda, que es el mismo, de un actor de su día, y lo ponemos al lado de una niña en un ataúd, al lado de un plato de sopa, al lado de una mujer en un diván, la historia que proyectan, la historia que cuenta la gente es completamente distinta. Bueno, simplemente es para también insistir en el aspecto obvio del carácter narrativo
del ser humano. Mari Carmen se ha referido a que somos monos verbales, ¿sí? Es justamente en esa, digamos, en esa línea, ¿no? Para referirse en otros términos, como se ha señalado por parte de autores, pues, lo que caracteriza al ser humano pues es el ser monos simbólicos, por decirlo así, el animal simbólico, el animal que construye historias, ¿no? Este es el énfasis de esos contextualismos a los que yo me estaba refiriendo, que no desdice, entiendo yo, del contextualismo funcional, pero su énfasis, digamos, va más bien, digamos, de ese lado, ¿no? Bueno, aquí me referiría a lo que ya apuntaba, a tipologías narrativas que se pueden dar en las terapias. Esos autores utilizan también a Pepper y utilizan, naturalmente, el contextualismo de Pepper para entender las terapias psicológicas y aplican también una conocida distinción en la crítica literaria que distingue 3 o 4 géneros literarios pues de cómo se construyen las ficciones, pero cómo las ficciones también representan la vida misma y cómo la vida misma, digamos, está compuesta de digamos, de estos géneros narrativos, ¿no? Una visión cómica, de acuerdo con este género, sería una terapia que pone el énfasis en el optimismo solucionista, donde todos los problemas, digamos, se pueden solucionar, etcétera, aunque reconoce esta terapia pues que hay obstáculos y lucha, pero siempre al final todo tiene un tipo de solución, de final feliz, etcétera, ¿no? Ejemplos de estas terapias de visión cómica en esta perspectiva sería la terapia cognitivo-conductual, digamos que tiene un arsenal de técnicas, digamos que va a solucionar los problemas, etcétera. Bueno, la psicología positiva ya no digamos, que ya se define o se vende en esta línea. El coaching sería un ejemplo, ¿no? Una visión romántica sería una visión en la que la vida se ve como no sé, como aventura, como una búsqueda más allá de la experiencia actual, que está suponiendo o que está proponiendo pues la creatividad, el ir más allá del statu quo, la espontaneidad, intensidad, etcétera, etcétera. Podríamos ver algunas versiones de la psicoterapia humanista como representante de esta, digamos, de esta perspectiva. Una visión irónica sería aquella en la que se tiene un cierto distanciamiento acerca de los problemas del mundo, de los propios problemas, donde se reconoce la ambigüedad de los asuntos humanos, digamos que tienen su ambivalencia, su ambigüedad, que las cosas siempre tienen seguramente 2 caras, tienes unos síntomas, un padecimiento que no quieres tener, pero al mismo tiempo quieres tener. Y entonces, bueno, pues es una visión pues irónica que puede darse efectivamente en algunas terapias, etcétera. Una visión trágica sería aquella perspectiva en la que se enfatizan pues el reconocimiento de que la vida se compone de conflictos muy a menudo difíciles de resolver, de compromisos que uno tiene entre digamos para cosas que van más allá de sus gustos o su bienestar inmediato, el compromiso con valores, podríamos decir, el que hay cosas que no tienen vuelta atrás, el que en la vida implica muy a menudo para enfrentar problemas tomar decisiones que son duras. Sería una visión trágica que la podemos encontrar en muchas terapias. Las terapias de aceptación y compromiso podría ser un ejemplo, las terapias existenciales serían por otra. Así que únicamente a título de señalar de que hay distintas narrativas, distintas visiones que un autor ha organizado de esa manera, no estoy seguro y no creo que sea la única ni siquiera la mejor manera de organizar distintas narrativas, digamos, que forman parte del entendimiento de los problemas y de la posible ayuda que las terapias puedan ofrecer, ¿no? Y progresando en este desarrollo de mi argumentación, pues llegaría a un punto para decir que esa
que esa pluralidad, esas cuatro grandes hipótesis del mundo, esos cuatro grandes sistemas filosóficos, pues que son cuatro, quizás no son muchos, inabarcables, no son cientos, pero tampoco es uno, digamos, sino son cuatro, que no son pocos, si quieres, para manejarte en términos prácticos o en términos filosóficos en este campo, ¿no? Se podrían reducir, se podrían agrupar en dos grandes, ¿no? Algo de esto lo hace también Popper, ¿no? Y resulta de su propio planteamiento, ¿no? El formismo y el mecanicismo, como dos sistemas metacientíficos, pues van a menudo juntos o son fácilmente asociables, ¿no? En psicología tenemos, por un lado, la estadística y la clasificación, lo he citado, que casa bastante bien con enfoques mecanicistas de la psicología, típicamente la terapia cognitivo-conductual, la neurociencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos dos enfoques podemos inscribirlos dentro de otra gran división que viene dada, pues, en este caso, por el lado del positivismo. Serían ejemplos de ciencias que, de una manera más o menos explícita y de una u otra manera, se podrían, digamos, inscribir dentro del positivismo o neopositivismo. Diferente de los otros dos sistemas filosóficos, el contextualismo y el holismo, que casan, que digamos que van juntos o pueden ir juntos entre estos dos, mejor que cualquiera de estos con los otros. Y eso podría dar lugar también a una concepción de la ciencia que no tiene un nombre, como el nombre de positivismo, y que, a falta de un nombre mejor, pero este yo creo que es un buen nombre, yo lo denomino constructivismo, que es una concepción de la ciencia no positivista. Y tampoco habría que confundir con construccionismo posmoderno, relativista, digamos, por el que podría llevarnos o desviarnos el término constructivismo. Un ejemplo podría ser Skinner, ¿no? Skinner fue de los pocos, el primero, y de los grandes científicos, entre físicos y biólogos, premios Nobel, estoy pensando en algunos de ellos, y Skinner como psicólogo, que se ha distanciado, que ha criticado y que ha ridiculizado el positivismo. Skinner fue el incluir a Skinner como positivista es absolutamente ignorar al propio Skinner y a la propia concepción. Y en cambio el proceder de Skinner es uno que yo podría poner como ejemplo de un enfoque científico construccionista operatorio, conductual, donde el propio Skinner analizó la propia conducta del científico, de cómo hace aparatos, cómo no utiliza hipótesis, no va haciendo hipótesis, sino va construyendo conocimientos que esto implican operaciones, aparatos, etc. Ese sería un ejemplo, pero no se agota ahí naturalmente. Así que entonces tendríamos dos grandes divisiones dentro de esos sistemas filosóficos, repartidos entre unos que inscribo como dentro del positivismo y otros dentro de otra concepción de la ciencia que denomino constructivismo. Bueno, y estas dos concepciones tienen importancia en las terapias psicológicas. Están marcando las terapias psicológicas, ¿no? Por el lado del positivismo, el mayor representante del formismo y del mecanicismo reconvertido en esta exposición en el positivismo es sin duda el modelo biomédico, ¿no? El modelo biomédico, que se practica no solo en psiquiatría, sino que tiene, en mi opinión, como un representante muy importante en psicología, la terapia cognitivo-conductual. Es el mayor representante en psicología del modelo biomédico, es la terapia cognitivo-conductual. Gracias precisamente a esa identificación con ese modelo, ha llegado a ser famosa y a tener el prestigio que tiene y todo eso, ¿no? Y ese modelo se denomina también modelo tecnológico, se denomina en psiquiatría modelo tecnológico.
para referirse a que es un enfoque que confía, que pone el énfasis en las técnicas, donde las técnicas casi tienen una analogía con los medicamentos, donde supuestamente hay unas técnicas específicas que irían dirigidas a arreglar las disfunciones, las alteraciones, las averías que estarían en la mecánica mental o mecánica neurocognitiva o lo que sea, ¿no? Este es un debate que tienen, y de ahí tomo el nombre, en psiquiatría, por parte de esos autores que, digamos, que cito abajo, Bracken y demás, ¿no? Cómo están tratando en el título de ese artículo de buscar una psiquiatría más allá del paradigma actual, que es el paradigma tecnológico y biomédico, ¿no? Por el otro lado, por el lado del contextualismo y el holismo, que lo subsumo como constructivismo en términos científicos, pues el mayor representante sería, en términos más generales que el de las terapias contextuales, sería el así llamado por Walpole el modelo contextual de las terapias psicológicas, que no se refiere a las terapias contextuales de las que estamos aquí hablando específicamente, sino que es una denominación más general, ¿no? Para referirse a que son un tipo de terapias que ponen el énfasis, esas terapias, no tanto en las técnicas como en las relaciones, en la relación terapéutica típicamente, y en los factores comunes que comparten distintas terapias, en virtud de las cuales distintas terapias pueden ser eficaces en buena medida, en más medida que lo son, digamos, similares en cuanto a sus concepciones, ¿no? Y dentro de esta misma perspectiva, estos psiquiatras digamos, que tienen planteado esta problemática en psicología, frente al modelo tecnológico, ellos proponen lo que ellos llaman un modelo hermenéutico, ¿no? Esos autores en libros, digamos, en artículos que están publicados en revistas de psiquiatría, etcétera, y el movimiento de la pospsiquiatría, un libro muy reciente de psiquiatras españoles, es el que cito ahí, que estarían en esta perspectiva, en un modelo hermenéutico, en un modelo que podríamos decir en los términos anteriores que se inscribe dentro de los contextualismos narrativo, hermenéutico, etcétera, etcétera, a los que nos hemos referido, ¿no? Así que esta es la gran división que hay en psiquiatría y en psicología clínica, está entre estos dos enfoques. Si queremos ver la psicología entera, tenemos que ver un lado y el otro. Y uno se define, digamos, en función y se define, digamos, en contra, se redefine en relación con el otro, ¿no? Y así quiero llegar, pero no cunda el pánico, que estamos más cerca del final que del principio, ¿no? Y así quiero llegar a un gran dilema que creo yo que tienen las terapias contextuales hoy día y que es un problema, digamos, muy actual y que yo tengo una visión, digamos, particular de este problema que la deduzco, que la desarrollo precisamente tomando como base las distintas metaciencias que nos ofrece Pepper, esos distintos contextualismos de los cuales, y los distintos contextualismos de los cuales, digamos, deriva también en las terapias contextuales, ¿no? Dicho muy rápidamente, ¿no? Este sería, yo creo que el dilema, y yo voy a hacer, digamos, explícitas, digamos, mis pensamientos o mis reflexiones, digamos, acerca de eso, ¿no? Hay bueno, yo creo que ya no se plantea ni como dilema, o sea, porque el dilema ya se da como resuelto, ¿no? Como resuelto. Digamos, la resolución es la de buscar ahora un marco general que vuelva a cubrir el enfoque cognitivo y el enfoque contextual, o en términos de Mari Carmen del barco, poner en el mismo barco, en el mismo buque, ahora las tres generaciones, ¿no?
Y eso da lugar, efectivamente, a un marco que se denomina, en esa perspectiva, el marco cognitivo-funcional. Y que un ejemplo de ese marco, un ejemplo muy importante de ese marco, es el citado libro de Hayes y Hoffman. Como ellos dicen en la introducción, una extraña pareja. Porque Hayes es el líder de las terapias contextuales, la tercera generación, que viene a ofrecerse como una completamente distinta, muy diferente, con una filosofía y una lógica y un proceder, en fin, todo completamente distinto, en mi opinión, de la terapia cognitivo-conductual. Y Hoffman es el Beck, es el alter ego de Beck, es el líder de las terapias cognitivo-conductuales. Ellos mismos dicen en la introducción del libro que es una extraña pareja, y ciertamente lo es, ¿no? Lo es, porque tienen aquí ahora pues ontologías distintas, metodologías distintas, concepciones de la ciencia distintas, etcétera. Eso, de acuerdo con lo que hemos visto antes. Y esta es el dilema, por decirlo así, resuelto, sin siquiera plantearlo como dilema, como yo lo estoy planteando, ¿no? Una referencia ahí del mismo autor antes, de Hughes, en otra revista, en un monográfico de una revista internacional, Journal of Psychology, también en ese monográfico, se plantea justamente esto, el marco cognitivo-conductual para la investigación psicológica en esta perspectiva. Entonces, desde mi perspectiva, desde el camino recorrido que estamos teniendo, pues nos tiene que asaltar ciertas cuestiones, de acuerdo con lo anterior, ¿no? ¿Cómo es que ahora casan dos enfoques que surgieron bien distintos, que eran de buques distintos, y cómo es que ahora están en el mismo buque? Cuando esos enfoques tienen planteamientos filosóficos y científicos, distintos, ¿no? Esta es una cuestión que no es fácil no se puede despachar por el método de la autoridad, es decir, de que de forma oficial los líderes de este enfoque pues lo hacen y lo proponen y tienen la fuerza para hacerlo, pero si lo analizamos filosóficamente seguramente no casa. Yo no me lo explico bien, y para tratar de explicármelo diría lo siguiente, ¿no? Y lo ofrezco aquí como una manera de plantearlo y de ver, si estoy en lo cierto en esta apreciación o no, ¿no? Y seguramente esta extraña pareja que ahora se marida, ¿no? Pues seguramente yo creo que está facilitado, está eso, bienvenido o algo así, por una, entre comillas, inflexibilidad científica que al final tienen, estos enfoques, ¿no? Precisamente el que estos enfoques carezcan, el enfoque contextual se declare, como he dicho, como aontológico, se paga seguramente con el integrarse con enfoques que no son, avenidos o que tienen, la misma lógica o el mismo base, ¿no? Entonces yo creo que una de esas razones, de esta integración inesperada, podríamos decir, ¿no?, para algunos, pues es la propia actitud aontológica, que como no lo plantean, pues entonces casan con cualquiera. Pero luego habría que ver que casando con cualquiera, cómo es que casan con la terapia cognitivo-conductual, de la cual se habían separado, ¿no? Entonces yo creo que aquí seguramente entra a funcionar el propio criterio también del enfoque contextual,
que es el del pragmatismo, ¿no? El pragmatismo. Entonces, como una forma muy pragmática, en el sentido de, digamos, institucional, ¿no? de establecerse, en este caso, en el contexto americano, de acuerdo con esas directrices de la formación de los psicólogos clínicos que promueve la APA o lo que sea, pues que es muy pragmático, muy práctico, muy útil hacer ese tipo de alianzas. Son alianzas útiles, pero que no son coherentes. Entonces, esta es la diferencia también entre tener un criterio de verdad basado en el pragmatismo o tener un criterio de verdad basado en la coherencia. Entonces, este es un problema que yo no lo tengo resuelto, pero me llama la atención, digamos, al transitar por los desarrollos de las terapias contextuales, pues que me sorprende y trato de analizarlo, ¿no? Y, en mi opinión, sería más coherente, igual es menos práctico, institucionalmente, pero sería más coherente que las terapias contextuales se expandieran o establecieran puentes o alianzas con los otros contextualismos y no precisamente con un enfoque pues que ya lo he situado como mecanicista y formista en el sentido dicho, ¿no? Entonces sería seguramente más coherente, no sé cuánto de pragmático, explorar afinidades con otros enfoques contextuales que no supondrían para nada desdecirse de sus propios planteamientos contextuales. Tendríamos como un ejemplo el propio Skinner, ¿no? Skinner se ofrece ahí, Dogger, por ejemplo, lo ofrece como un ejemplo de hermenéutica conductual. Todo lo que hizo Skinner, las principales obras de Skinner, como recordamos, son hermenéuticas. Es una hermenéutica conductual, basada en análisis del laboratorio, llevada a la vida cotidiana, ciencia y conducta humana, llevada al lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una hermenéutica, digamos, en ese sentido, desarrollada en esa perspectiva, ¿no? Y en esa línea daría de sí, o vamos, me llevaría a mí al menos, abogar por una ciencia contextual. Bueno, ahora lo que he llamado antes constructivista lo estoy apellidando como ciencia contextual, desde luego una ciencia no positivista de la psicología. Y esto me lleva a mí, pero lo voy a decir muy de pasada porque no es para desarrollar aquí, pues a proponer o a mirar para una psicología más allá de la mente y la conducta, que es una concepción, pues digamos, la estándar establecida en la psicología y no sé cómo, digamos, en esa nueva alianza la terapia contextual, digamos, va a reconducir todos esos aspectos. Yo, por mi parte, propondría una psicología como ciencia del sujeto y del comportamiento, donde enfatizaría la noción de sujeto como un todo, que incluye ya, por supuesto, el cerebro y que excluye cualquier referencia a la mente como algún dispositivo o algo interior, y el comportamiento, entendido el comportamiento como una relación constitutiva del organismo, del sujeto humano, con el mundo, en fin, una relación interactiva, constitutiva, como habría que, digamos, que entender, holista, de una forma holista y no mecanicista como fácilmente se puede incurrir en ello, y eso daría lugar a reconcebir la psicología más allá de la mente y del cerebro y de la conducta en la que parece seguramente que pueda estar circulando, ¿no? Por mi parte lo he desarrollado, digamos, sobre la base del materialismo filosófico, el conductismo radical de Skinner, la fenomenología y el ratiovitalismo de Ortega. En fin, hay que movilizar distintas cosas para darle suelo, solidez, digamos, a ese tipo de aspectos, ¿no? Pero en esa definición de comportamiento, que tampoco estoy yo diciendo que debamos utilizar ahora la palabra comportamiento en vez de conducta, sino para establecer una
digamos, una concepción de la conducta relativamente distinta a la usual. Yo pondría como ejemplo, y lo pongo en ese artículo que cito ahí, como ejemplo de comportamiento en este sentido de relación mutuamente constitutiva del organismo con el mundo, la conducta operante de Skinner, ¿no? La conducta operante de Skinner entendida como una estructura, como una gestalt que integra tres partes. La célebre contingencia de tres términos: estímulo discriminativo, situación, operación, consecuencia, como algo, digamos, integrado y constituyendo justamente una gestalt o una estructura. Y ese sería un ejemplo a lo que me refiero de comportamiento, ¿no? en esa perspectiva. Por eso, en ese artículo, digamos, Skinner sería una manera con la que yo ejemplifico esa concepción del comportamiento. Pero eso implica, a su vez, no sé si la palabra es demasiado fuerte, sanear este aspecto también digamos, del conductismo, ¿no? No sé, seguramente también para ofrecerlo mejor a quienes lo malentienden y nos sitúan así de buenas a primeras a Skinner dentro digamos, de los contextualismos mecanicistas y demás, ¿no? Yo creo que también necesita, digamos, reconceptualizarse o enfatizar ciertos aspectos ya implícitos, digamos, que nos lo ofrezcan de una forma menos, que parezca, no lo es, pero que no parezca que es mecanicista y que en su lugar se ofrezca como, digamos, como gestalt, ¿no? Y todo eso me llevaría a mí, digamos, en una perspectiva ontológica, a tener también una cierta noción, a plantear, a hacer un cuestionamiento acerca de la naturaleza de los problemas psicológicos y de la psicoterapia. Aunque luego el práctico, el clínico, el psicoterapeuta tenga que operar en el aquí y ahora. Pero no estaría de más tener, digamos, una cierta concepción, y en particular es esta la que a mí me parece que es mejor tener, una cierta concepción acerca de la naturaleza de los problemas psicológicos y de la propia psicoterapia, que nos puede dar también un marco. Este sí que sería también un marco contextual de todas las terapias, incluyendo las que se autodefinen como contextuales, ¿no? Y en esta perspectiva, yo diría que los problemas psicológicos, que no enfermedades, enfatizaría el nombre de problemas, serían ante todos, o derivarían ante todo de problemas de la vida, de problemas existenciales, problemas de la vida, decepciones, pérdidas, frustraciones, conflictos. De eso se compone la vida y, en mi opinión, de eso derivan los problemas psicológicos. Cuando estos problemas de la vida se enrevesan y se convierten y se pueden convertir en dramas sociales, para utilizar también un término antropológico, pues es cuando problemas de la vida se convierten en problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Esta sería la concepción, digamos, dentro de la que enmarcar seguramente cómo luego los terapeutas actúen. Y un terapeuta contextual seguramente está en una posición privilegiada, digamos, para funcionar, digamos, de acuerdo, o supuesto que estuviera de acuerdo con este marco. Y por su lado, las psicoterapias, sin estar pensando en ninguna concreta, pero las psicoterapias como formas de ayudar a las personas que existen en nuestra sociedad y no existían de siempre y no existen en otras, pues las entendería como instituciones sociales, ¿no? Instituciones sociales que tienen sus criterios y sus actores clínicos acreditados, etcétera, etcétera. Y en particular definiría las psicoterapias como un tipo de instituciones sociales que consistirían en ritos de paso. Es un concepto que parece impropio, extemporáneo de aplicar a las sociedades avanzadas como la nuestra, pero puede ser precisamente muy útil traerlo de la antropología tradicional o clásica. Ritos de paso que ayudan a pasar a las personas a las que se les ha enrevesado la vida y que están en un drama, en un remolino,
en una fusión o en una hiperreflexividad, y que las terapias es una institución que ayuda a hacer este tipo de paso. La diferencia está en cómo ahora los clínicos ayuden, con qué métodos, con qué procedimientos ayuden, y seguramente aquí habrá mejores maneras de ayudar en ese tránsito que otras. Las terapias contextuales podrían ser unas de las mejores o las más adecuadas precisamente para eso, ¿no? Bueno, aquí sería una concepción de los dramas sociales, cómo consisten en una ruptura de tu relación, de tu estar en el mundo en un momento dado, suponen una crisis, leído de arriba hacia abajo, se buscan acciones, en fin, una reintegración, una solución, digamos, posterior, y cómo este esquema del drama social, tomado de la antropología, tiene su correspondencia en la clínica, ¿no? Que ahí tengo viñetas que lo desarrollan. En relación con la psicoterapia como institución social, pues también tiene consecuencias en relación con no sé, con los énfasis o las investigaciones que se podrían llevar no sé, para un mayor conocimiento del funcionamiento de las terapias, ¿no? Yo por mi parte no estaría tan seguro de que el mayor progreso de la investigación en psicoterapia venga de acuerdo con el estudio de procesos y mecanismos lo añado yo, de procesos en los que está apostando digamos las terapias, desde luego todas las terapias, y en particular digamos esta alianza cognitivo-conductual a la que me refiero. Yo no estaría tan seguro de que ese sea el mayor progreso para el avance de la psicoterapia. Eso sin duda ninguna va a dar una gran cantidad de trabajos de investigación, porque eso va a meter a los investigadores en un flujo continuo de nuevos procesos, de nuevos aspectos a investigar. Y he observado esto en la literatura, en esas revistas, en esas secciones especializadas de los últimos 2 o 3 años. Y toda esa investigación de procesos, yo creo que va, para decirlo con mucha ironía, va a contribuir más al currículum de los investigadores que al desarrollo de las psicoterapias, como para digamos que supongan un gran avance, ¿no? Como he dicho alguna vez, yo creo que por una vez seguramente el quid de la cuestión, el diablo, no está en los detalles, refiriéndome por mi parte con los detalles a los procesos y mecanismos que supuestamente, digamos, subyacen a los problemas psicológicos y que su arreglo sería la solución al problema psicológico, ¿no? No estoy excluyendo el estudio de los procesos, de cómo funciona la mecánica, por decirlo así, de las terapias, pero que no estaría seguro de que ese, digamos, sea lo que suponga el gran avance de las psicoterapias, sino que tenemos la propia historia, digamos, que nos ha dejado, digamos, en esa situación que ahora se está reflotando, ¿no? Y seguramente si tuviéramos presente, no digo que en cada día que uno está en la clínica, pero sí como concepción, como marco filosófico, qué es la psicoterapia como institución social y como rito de paso, pues podríamos, yo creo que tener un proceder en la terapia pues también relativamente distinto, que podría enmarcar mejor el propio análisis y la intervención en los procesos, que meramente si no tenemos esta concepción de la psicoterapia como rito de paso, que ya he dicho, ¿no? Como se recordará, y estoy terminando, esta es la penúltima diapositiva, el esquema clásico de los ritos de paso, como se recordará, tiene 3 partes, ¿no? Tiene tres pasos, ¿no? La separación, en la que hay una ruptura de alguien o respecto de una situación anterior,
típicamente la adolescencia es una ruptura respecto de la infancia, donde es una edad que está en una edad que podríamos decir liminal, que ni eres niño ni eres adulto, y está en una transición, etcétera, que por cierto es una situación en la que se generan muchos problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay, en la concepción clásica, la separación, lo que llaman el margen o situación liminal, en la que uno queda separado, por decirlo así, de un funcionamiento social, de la estructura social hasta ahora, digamos, en orden. Y luego, pues mediante acciones que las propias sociedades tradicionales tienen previstas, pues hay lo que se llama una agregación o una reintegración de nuevo en la sociedad, de nuevo en otra edad, etc. Ese es el esquema, nada conocido, de Bachiller, de los ritos de paso. Yo creo que este mismo esquema es el que ocurre en psicoterapia. En la psicoterapia se parte de una ruptura, de una crisis, de un no puedo más, de un necesito ayuda que tiene alguien, que digamos que necesita y que va entonces a buscar psicoterapia. Hay una ruptura, digamos, de su vida, del funcionamiento de su vida, que muy a menudo tiene que ver con la relación con los demás, pero en todo caso con una ruptura biográfica también suya, etcétera, en la que tú ahora quedas en una situación pues de margen o liminal. Bueno, pues si vas a terapia, estás en terapia y por lo tanto entonces no estás bien, porque si estuvieras bien no estarías en terapia, estás en una situación que esta sociedad no tiene muy bien definida, estás en terapia, estás de baja, ese sería un ejemplo institucional, digamos, de este aspecto, y dentro de esa terapia, todas las terapias tienen sus mitos y sus ritos, en el sentido este de Frank. La diferencia está en que tus mitos, tus explicaciones, las explicaciones de tu terapia, sean, digamos, las más cabales, las mejores que otras. Aquí todas funcionan. Donde se tienen que medir es en que, digamos, sean más verdaderas, que funcionen, digamos, con más conocimiento de causa, y efectivamente eso es importante investigarlo, ¿no? Investigarlo. No se vaya a pensar pues, que funcionan con movimientos oculares, ¿no? O sea, por ejemplo. Pero es aquí una situación, digamos, en la que hay mitos y ritos, por utilizar los términos famosos de Frank. Ritos son intervenciones, ayudas, etcétera, etcétera. Y luego hay un proceso de recuperación, de alta, de reintegración en la vida, etcétera, etcétera. Este es el esquema de la psicoterapia. Yo creo que tenerlo presente es, digamos, un buen marco contextual dentro del cual tú operas, y este es el marco el que te puede a uno permitir entender cómo es que funcionan otros psicoterapeutas de otra religión distinta a la tuya, que no sabes cómo funciona, o sea, que no sabes, en el sentido casi te escandaliza que los clientes de otro psicoterapeuta, digamos, estén contentos y supuestamente les vaya bien. Yo creo que esta perspectiva te permite entender, por decirlo así, a otras terapias que no son las tuyas, pero que no son estúpidas. O sea, que no están en el error, por decirlo así. La diferencia está también en la calidad, luego, efectivamente, digamos, de la investigación y el afinamiento y la explicitud de los procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el marco, y esto me vale, pues nada, como justificación de todo el recorrido anterior, que no tenía más propósito que servir para pensar y sopesar las terapias psicológicas a fondo, en sus raíces antropológicas y con la altura de miras en el contexto y marco de la sociedad en la que vivimos y nos desvivimos, que aquí entran los problemas psicológicos que la gente puede tener. Pues nada, muchas gracias y nada, a disposición hasta donde sepamos y tengamos tiempo para comentar cosas, ¿no? Gracias.